Con esa presentación yo todavía estoy esperando quién es que va a subir a predicar. Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga mucho. Para nosotros es un placer estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Mi familia y yo estamos muy agradecidos. Mi esposa Charo, que está por aquí, y mi niña Emma, que acaba de subir allá arriba. Debo decir que el lema de ustedes como iglesia, una casa de amor, nos ha impactado a nosotros de manera personal. O sea, yo he sentido el amor de su pastor en momentos de dificultad, en momentos de aprietos. Jonathan siempre ha estado ahí para darme la mano amiga. Y no solamente con él, sino que yo aprendí a tocar la batería con Rolando. Sino que también en mi canal, en mi proyecto que hago, aprendí a editar videos y la aplicación de video con un joven de esta iglesia también. Entonces, mis conversaciones todos los días siempre con Jonathan Anselmo, o sea que yo me siento muy familiarizado y vivo cerquita de nuestro hermano Adán. Entonces, me siento en casa, me siento en familia, me siento en deuda con esta iglesia por su gran amor que comparten con nosotros. Y cuando necesitamos a Anabel y a Jonathan para servirnos allá en la iglesia, compartiendo algún tema, ellos siempre están dispuestos. Para nosotros es más que un placer estar aquí abriendo la palabra del Señor. Hoy queremos hablar sobre Hebreos 12. Si puede buscar en su Biblia, Hebreos 12. Hebreos 12. Lo tenemos ya, Hebreos 12. Hago una lectura breve. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habiendo ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, aplicarla, vivirla. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu palabra, poder correr esta carrera de creyentes, esta carrera en la vida, mirando hacia ti, con la mirada puesta hacia ti, Señor. Pedimos, Dios, que hoy tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, que ablande en nuestros corazones, que tengamos corazones dispuestos a vivir tu palabra, obedecerla, Señor, hacer lo que ella nos pide que hagamos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Como Jonathan había dicho al principio, mi nombre es Emmanuel, para los que me conocen, y para los que no me conocen, el mismo nombre, por si acaso, Emmanuel. Tengo más o menos como 8 o 9 años trabajando en la iglesia de los Girasoles, de parte del liderazgo y predicando allá también. Y para la gloria de Dios, en el 2023 ha sido un año de mucha bendición para mí y mi familia, porque estamos trabajando, se puede decir, pero estamos sirviendo en una fundación cristiana que tiene diferentes áreas, y en la que estoy elaborando actualmente es en las prisiones. O sea, tengo la oportunidad de visitar todas las cárceles del país, desde La Victoria en Santo Domingo, extendido hasta Puerto Plata. Todas esas cárceles de ahí nosotros estamos visitando y estamos llevando el evangelio a todos esos lugares. Para mí eso es de gran bendición. Claro, es una bendición buenísima, pero es un reto, porque en cualquier momento puedo quedarme adentro y cualquier preso dice un motín: este es el blanco, con este que nos vamos a guisar, con este que vamos a buscar la liberación, y se puede que pase. Pero nosotros entramos confiados a pesar de los retos que nos vengan. Nosotros entramos confiados que Dios es bueno, que Dios nos guarda mejor que cualquier seguridad ahí dentro. Y por eso vamos tan confiados a hablar la palabra de Dios a estos centros de rehabilitación, a llevar palabra de bendición. Y realmente cuando uno analiza los retos que podemos enfrentar, te vas a dar cuenta que la vida es una carrera de retos, es una carrera de obstáculos. No necesito mucha argumentación, no necesito mucha ilustración para hacerte saber que la vida
vas a encontrar muchos obstáculos. Si no, pregúntale a aquella familia que tiene niños pequeños, que quiere llegar temprano a la iglesia, ¿cuántos obstáculos se le va a presentar? Usted sabe que se le presenta mucho. O sea, no tengo que ser muy argumentativo para hacerte saber que la vida tiene muchos, absolutamente muchos obstáculos. No solamente para el creyente, sino para el no creyente. Enfrentamos obstáculos constantemente, a cada rato, en cada situación, en cada momento, enfrentamos estos obstáculos. Al final, en el 2023, ocurrió algo que tal vez no es una noticia muy novedosa, pero que puede afectarnos a nosotros de la fe para este 2024. El 18 de diciembre se hizo una declaración llamada Supplicam Fiducia, Fiducia Supplicam, donde el Papa ha aprobado el matrimonio o la relación igualitaria, por así decirlo. Esto es un gran ataque hacia la fe porque el catolicismo es un aliado nuestro en esta guerra cultural. Ahora, al ver el catolicismo, que es una gran mayoría, también infiltrada en estas olas ideológicas, entonces para el 2024 nosotros enfrentamos un reto, porque no solamente en el gobierno están involucrados, sino también ahora en la fe. Tenemos persecución. Ahora, estos retos nos llevan ahora a estar más pendientes de nuestros hijos. Son obstáculos que se presentan a la cual tú y yo tenemos que estar preparados. Obstáculos que tú y yo podemos enfrentar. Pero lo bueno del caso es que cada obstáculo te ayuda a ti y a mí a ser mejor. ¿Por qué razón? Porque ahora tú vas a tener que dedicarle más tiempo a tus hijos. Entonces eso es bueno por un lado. O sea, los obstáculos son buenos si tú sabes mirarlos, si tú sabes poner la mirada donde tienes que poner la mirada. Al igual que la vida presenta obstáculos, un corredor presenta obstáculos. Los corredores de carrera de obstáculos, cuando van a una carrera, primero tienen que buscar una persona o personas que han corrido. Tienen que tomar de sus ejemplos, tienen que entrenar con alguien con experiencia, tienen que buscar a alguien que les ayude a correr, porque si ellos quieren ganar la carrera, tienen que esforzarse buscando el ejemplo de otros. Pero también un corredor tiene que despojarse de todo lo que le hace peso para correr. Tú no puedes ir a correr con un saco, como hacen algunos cristianos en las redes sociales, que hacen unos videos y ponen blog con saco y pantalón porque no se le vaya la santidad. Si tú vas a correr en una jornada, tú tienes que ir ligero. Los corredores aquí saben que tienes que ir ligero y cómodo. Sobre todo, también el que va a una carrera sabe que tiene que tener la mirada puesta en la meta. Desde que tú vas a la carrera, desde que estás entrenando, tu foco es: yo voy a ganar, yo tengo que lograrlo, yo voy a llegar hasta el final. O sea, en todo momento tienes que correr hacia la meta, con la mirada siempre en la meta. Y por último, un corredor tiene que someterse a las reglas de juego. Un corredor tiene que someterse, porque si él está en la línea de salida y él sale antes de que piten, puede que lo descalifiquen. Entonces tiene que estar atento a las reglas del juego. Esta ilustración que le acabo de dar del corredor de carrera es justamente el tema que vamos a ver hoy. Los 5 puntos que vamos a ver hoy es justamente esta ilustración que te estoy diciendo. Y lo quiero hacer de esta manera para que en tu mente quede grabada. No sé si vas a poder grabar los 5 cosas que quiero compartir con ustedes, que nos animan a no desmayar en la carrera de la vida. No sé si lo vas a recordar al final de este mes, a mitad de este año lo hayas olvidado, pero cuando vayas a tu memoria y recuerdes los obstáculos que tiene que sobrellevar un corredor, lo vas a tener presente. Son 5 cosas que quiero compartir esta mañana que nos pueden ayudar a no desmayar, que nos animan a no desmayar. Porque tantos obstáculos en la vida, tantas situaciones que podemos enfrentar, podemos llegar a pensar: wow, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, porque si yo quiero hacer lo correcto, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Puede llegar un punto en que mi fe desmaye, mi ánimo caiga hasta desmayar. Y por eso el escritor de Hebreos le dice esto a los hebreos. Porque el trasfondo es que estos judíos, saliendo del judaísmo, ahora convertidos al cristianismo, comienzan a seguir persecuciones, a tener persecuciones. Estas persecuciones los hacen ellos dudar de lo que Dios tiene para ellos. Oye, pero si yo salí del judaísmo y ahora estoy en el cristianismo y es lo que Dios quiere para mí, que yo esté con Cristo,
que yo siga a Cristo y me está yendo tan mal, los judíos persiguiéndome, pues mínimo Dios no está conmigo. ¿Y qué le puede pasar al judío? Volver hacia atrás a su práctica judaizante. Volver hacia atrás, porque desmaya. Se le va el ánimo y desmaya por las persecuciones. Y es justamente lo que le está diciendo a los hebreos y justamente lo que queremos hablar esta mañana. Por tanto, quiero compartir 5 cosas que nos pueden animar, que nos van a animar. Yo estoy seguro que sí, que nos van a animar a no desmayar. Porque la vida es una carrera de obstáculos. Por más que lo querramos ver, disfrazar, correrle a los obstáculos, por más que quisiéramos dejarlo pasar, van a haber obstáculos. 2024, no quiero ser negativo, pero debo verlo de manera preventiva. El 2024, amado hermano y hermana que estás aquí, persona que nos visitas, vas a enfrentar obstáculos. Pero debemos entonces ir hacia adelante, vencer esos obstáculos, enfrentarlo, esos obstáculos. Así que, número 1, si nosotros queremos vencer los obstáculos de la vida, debemos aprender de personas que han corrido fielmente. Dice el texto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan nube de testigos. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Tenemos una gran nube de testigos, una cantidad de personas que no son testigos, que han corrido fielmente. Estos testigos se están refiriendo al capítulo 11. Porque por eso él dice, por tanto, o sea, en conclusión a lo que he dicho anteriormente, que es el capítulo 11, todos estos hombres y mujeres de la fe que corrieron fielmente, que encontraron desafíos en su vida y pudieron vencerlo porque tenían la mirada puesta en la meta. Tenemos una nube de testigos. Por ejemplo, Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, pero fue asesinado por su propio hermano por celos y rivalidad. Pero su recompensa fue que, aunque fue asesinado, su fe le valió el testimonio de ser justo delante de Dios. Y hoy día lo recordamos como un hombre que dio un sacrificio. El mejor sacrificio lo dio para Dios. Pero también Enoc vivió en una época totalmente llena de maldad. Muchos retos encontró Enoc en ese momento. Pero ¿qué hizo Enoc? Enoc decidió caminar con Dios. Su recompensa fue que él fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte debido a su comunión íntima de fe a Dios. También está Noé, que construyó un arca en un mundo donde hay incredulidad. Encontró desafíos, encontró retos, encontró obstáculos al cual vencer. Y eso lo dice, todo esto que te estoy mencionando lo está hablando el autor en el libro de Hebreos capítulo 11. También está Abraham, que salió de su casa en su comodidad, en su tranquilidad, con su aire acondicionado prendido ahí, viendo peliculitas. Le dijeron, sal de tu casa, y él se fue a un sitio que no lo conocen, que no conocía, y abandonó todo. También es un reto, mi hermano. Esto fue un reto que enfrentó Abraham. Y así puedo continuar hablando de cada uno de estos autores de la fe, de estos autores de fe, de estos testigos que son una nube de testigos para nosotros, que dan testimonio. Y la palabra testimonio aquí es mártir, que son capaces de dar su vida. De aquí que viene la palabra mártir, de testimonio. Entonces, esta nube de testigos nos sirven a nosotros como ejemplo para decirnos, se puede vencer los obstáculos, se puede seguir hacia adelante, se puede vencer, se puede. Este es el ejemplo, por eso el autor está diciendo, por tanto, nosotros tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice el pasaje. Tenemos una nube de testigos. Nosotros, si queremos correr fielmente, debemos buscar personas que han corrido fielmente. Debemos acercarnos a personas que han corrido fielmente, aprender de sus ejemplos, codearnos de esas personas. Necesitamos, tú y yo no podemos andar solo, vivir una vida aislada. Debemos buscar a otros, nos necesitamos. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento está llena de unos a los otros. Lleven la carga los unos a los otros, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Tú y yo nos necesitamos, debemos buscarnos. No creas, y este es el peor error que cometemos los jóvenes, y los que tenemos un poquito más de edad lo sabemos. Los jóvenes creemos que no necesitamos a otro porque no la sabemos toda. No necesitamos el consejo de otros, yo puedo, y ese es el peor error. Ahí es donde caemos. Y nosotros como mayorcitos debemos saber que debemos necesitar a otros, con más razón.
Necesitamos el consejo de otros que han corrido fielmente para nosotros poder correr fielmente en esta carrera de la vida. Los ejemplos de los demás nos fortalecen y nos evitan muchos tropiezos. No podemos correr solo, nos necesitamos los unos a los otros. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Número 2, tenemos una nube de testigos en el cual nosotros debemos nutrirnos, aprender de ellos, de esas personas que han corrido fielmente, debemos aprender de ellos. Número 2, si queremos vencer en esta carrera de la vida los obstáculos, debemos deshacernos de toda carga. Dice el pasaje, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El corredor necesita andar ligero. El corredor necesita andar sin peso que le obstruya, porque es que el peso te va a hacer daño tarde o temprano. Nosotros a nuestra realidad a veces no conectamos nuestro diario vivir, nuestro día a día con el pasado. Y muchas de las heridas y comportamientos de lo que hacemos hoy son resultados de un pasado. Una herida en el corazón es un asunto sin resolver del pasado. Muchas cuentas pendientes tenemos del pasado. Y cuando usted llega al 2024 con todas las cuentas pendientes, más la que te va a traer el 2024, ¿cómo vas a poder seguir avanzando? Es por esa razón que llega el colapso emocional en muchas personas, porque tienen cargas del pasado, situaciones no resueltas del pasado. Cuando se le enfrentan con las nuevas, se la acumulan. Por tal razón el salmista decía, cuando callé, mis huesos se podrían por dentro. Poco a poco me carcomía, se podría totalmente con mi cuerpo. Por eso algo del pasado me puede afectar hoy. Yo tengo que mirar hacia el pasado, no vivir una vida centrada en el pasado. Debo mirar hacia el pasado para saber cuáles son esas cargas que hoy día me van a afectar y resolverla. Eso es resolverla. Es cierto, yo la traigo a los pies del Señor. Jesús me perdona, Él me libera de eso. Amado, pero si tú no vas y resuelves con esa persona que tienes un conflicto, si tú no vas y buscas a esa persona que quedó en el pasado con una situación, entonces lo estás atando a esa persona y tú sigues atado. Aunque el Señor te perdonó, delante de Dios tú no tienes ningún problema, pero tú vas a seguir estancado. Por eso el pasaje nos dice, despojémonos de todo peso del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos los autores que te mencioné tuvieron que hacer lo mismo. Ellos tuvieron que abandonar desobediencia, maldad, tuvieron que abandonar impiedad y corrupción. Con el caso de Noé, Noé también abandonó la desconfianza, porque confió en Dios mientras todos le decían no confíe, no crea. Tuvo que abandonar todos esos pecados, igual como la impaciencia y la duda con Sara. A la edad de 90 años vas a dar a luz. Ella tuvo que abandonar todo eso para poder adquirir lo que Dios le va a dar. Tuvieron que abandonar conflictos familiares a Isaac, Jacob y José. Tuvieron que abandonar Moisés los deleites del pecado. Moisés abandonó vivir en la casa del faraón. Todos los deleites y todos los pecados los tuvo que abandonar para poder ser hallado fiel. Entonces nosotros también tenemos que despojarnos de toda clase de pecado, desconfianza, conflictos familiares, deleites del pecado, ataduras. Todo eso debe quedar en el pasado, debemos resolverlo. Ya lo hemos resuelto con Dios, amén, gloria a Dios y aleluya. Pero de cierta manera hay que enfrentar a cosas del pasado. Amados, yo fui abandonado por mi padre. Yo conocí a mi padre a la edad de 18 años. Y yo no entendía cómo esto me afectaba en mi comportamiento hoy día. Y hasta que yo no lo solucioné, yo no pude ser un mejor hombre hoy, cuando resolví mi problema con mi padre. He tenido mucho con mi madre, ahí es donde mi hermano Jonathan ha sido de mucha bendición para mí en momentos que he estado tambaleando. Jonathan, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo? Siempre tiene una palabra específica, pero cosas del pasado no resuelto te pueden afectar hoy día. Me doy cuenta que aunque yo no quiero, yo digo, en mi casa va a ser todo lo contrario como era en mi casa. Pero voy empujando tanto la barca en esa dirección que termino haciendo lo mismo que hacían mis padres. Y luego digo, wow, estoy haciendo lo mismo. Déjame ir donde mi mamá y mi papá resolver esto. Porque hasta que no resuelva eso, yo voy a seguir siendo un reflejo de ellos. Porque para bien o para mal, nosotros somos el resultado de la familia de donde venimos. Así que corre a resolver todo peso y el pecado que te asedia.
En resumen, la fe destacada en hebreo conlleva al abandono de pecados como desobediencia, falta de temor a Dios, impiedad, corrupción, duda, impaciencia, conflictos familiares, desconfianza y abandono de los deleites pecaminosos temporales. Estos héroes de la fe sirven como ejemplo de que se puede correr fielmente. Una fe vivificante nos ayuda a renunciar a las actitudes y prácticas que están en desacuerdo a la voluntad de Dios. Correr con cargas nos dificultará el camino. Si le agregas a los retos del día a día situaciones no resueltas del pasado, nuestra carrera de fidelidad será afectada con muchas desilusiones, tropiezos, malas decisiones, situaciones que casi siempre terminarán afectando a tus seres queridos. Por eso tenemos una nube de testigos que pudieron vencer eso. Por eso nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado, de toda carga de conciencia, de toda situación que quedó en el 2023, que tal vez tú no lo provocaste, pero tú tienes la solución para resolver esto, valga la redundancia. En tus manos está ir a resolver eso. Yo no fui que lo inicié, pero yo tengo la potestad de ir a resolverlo. Yo no sé qué cosa haya pasado anteriormente, pero cuando hablo en este sentido me refiero a todo peso. Aquí está tu labor de analizar tu vida y pensar qué cosas del pasado tú crees que te pueden estar afectando el día de hoy. Número 3. Si tenemos que tomar el ejemplo de la nube de testigos, tenemos que despojarnos como el corredor. Entonces ahora, número 3, debemos entender que nuestra carrera es de resistencia, no de velocidad. A diferencia del corredor de obstáculos, en la carrera de obstáculos, él tiene que ir rápido. En este caso, la carrera de la vida del creyente, de nosotros, no es el que llegue más rápido, es el que resista más, el que aguante más. El texto dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si anteriormente habíamos hablado de cosas del pasado que me pueden afectar, ahora el texto me está apuntando a cosas del futuro, porque la paciencia es una virtud que apunta a cosas del futuro. Lo que me puede producir paciencia o impaciencia tiene que ver con lo que yo estoy esperando, porque no ha llegado, tiene que ver con el futuro. Así que la paciencia es una virtud que nos lleva a esperar algo. El que actúa en impaciencia actúa de manera desesperada. El impaciente se adelanta a los hechos, no espera. Por eso la paciencia guarda relación con las cosas que esperamos del futuro. Un corredor debe entrenar pacientemente, debe aprender a esperar el momento oportuno, debe ejercitar su mente para no perder la carrera por la impaciencia. La paciencia es una virtud que necesitamos pedir constantemente a nuestro Dios. Esto es una carrera no del que llegue primero. El texto en Hebreos 11, mire cómo dice, 39 y 40. Y todos estos, hablando de los autores de la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En pocas palabras, ellos van a ser perfeccionados junto con nosotros. Ellos no recibieron la perfección, pero sí recibieron cierta recompensa aquí terrenal. Pero la recompensa celestial no la han recibido todavía, porque la vamos a recibir todos juntos. No es el que llegue primero, todos vamos a llegar juntos. ¿Comprendes? Entonces la carrera de la fe, la carrera de la vida es una carrera de resistencia, de aguante, de soporte. Por eso necesitamos el ejemplo de otros, por eso necesitamos despojarnos del pecado, porque debemos extendernos hasta el futuro con paciencia, sobre todo porque Dios te tiene paciencia. Mire, si Dios no me tuviera paciencia a mí, yo no tuviera la oportunidad de hablarle hoy a ustedes del púlpito, no estuviera sirviendo en las prisiones, no estuviera sirviendo en la iglesia de los girasoles, porque si aquí hay un pecador en este lugar, yo soy el primero, el primerito. Dios ha tenido mucha paciencia conmigo porque yo soy cabeza dura, muy cacoduro. Dios es el primero que me tiene paciencia porque Él sabe que Él comenzó la obra en mí y la va a terminar. Entonces tú tienes que tenerte paciencia porque Dios te tiene paciencia. Tu vida de crecimiento es progresiva. Mira, yo no soy lo que he querido ser. Esto es una razón por la cual sentirme depresivo. No, tente paciencia. Dios te tiene paciencia. Esto es una carrera de resistencia. No vayas rápido. Ve al paso que Dios tiene algo para ti. Estas son cosas que nos ayudan a no desanimarnos, a no desmayar. Porque voy corriendo y me tropiezo, y vuelvo y corro y me tropiezo, vuelvo y corro y me tropiezo. Yo voy a dejar esto porque yo no puedo.
Créeme que yo hubiese dejado esto hace mucho. Usted sabe la razón por la cual lo voy a decir con mucha vergüenza esto, pero yo siempre lo digo. Yo me quemé 3 veces en el bachiller. ¿A qué no me dice por qué? Yo no era capaz de pararme frente a un púlpito o pararme frente a hacer una exposición. Yo en 3 años nunca hice una exposición por miedo escénico. Esa inseguridad producida porque en mi casa no había un hombre que me dijera las cosas como se deben hacer, y yo andaba con temor así, escondido. Y yo ni siquiera le podía hablar a una muchacha porque era tímido, inseguro. Y mire, ahora resulta que Dios me tiene hablando en público. Yo no entiendo cómo Dios hace sus cosas, pero por eso digo, Él me tuvo paciencia. Trabajó con un caco duro. Si trabajó conmigo, créeme, contigo eso es pan sobao. Eso es pan sobao. Entonces, la idea es que ellos corrieron en fe, pero no recibieron los galardones mayores. Para eso debemos esperar el tiempo final. El tiempo final, cuando Dios va a transformarnos a todos, donde seremos recompensados juntos. Hay que esperar el futuro con paciencia. Debemos esperar el futuro con paciencia. Amén. Entonces tenemos la nube de testigos. Debemos despojarnos. ¿Qué más debemos hacer? Debemos correr con paciencia. Y debemos entonces mantener la mirada fija en Jesús, como el corredor mantiene la mirada fija en la meta. Dice el pasaje: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta carrera se trata de poner la mirada en Jesús. Es puesto los ojos en Jesús que vamos a poder lograr esto. Por ejemplo, en Mateo 14, 29 y 30, y justamente yo iba a hablar de agua, gracias. Iba a hablar de agua porque Pedro, pero aquí también había agua, sí. Excelente, gracias. Pedro, caminando por el agua, miró a Jesús. Ese es Jesús. Y fue y puso la mirada en Jesús y caminó sobre el agua. Cuando Pedro miró hacia alrededor y vio lo que está pasando, yo estoy caminando en el agua en medio de la tormenta, se hundió. Desde que quitó la mirada de Jesús, la tormenta la ahogó. Esta es la misma realidad. Esta es la misma realidad. Cuando estás corriendo en estos obstáculos y tú no tienes puesta la mirada en Jesús, fácilmente te vas a desanimar. Te vas a perder del camino. El ejemplo del caballo, que le ponen unas cosas aquí para que él siempre mire hacia el frente, para que las cosas que están alrededor no te distraigan. Tendemos a distraernos fácilmente, y más en esta cultura consumista que nos está llevando ahora a las redes sociales. Nosotros estamos buscando el aquí y el ahora, la inmediatez, y tendemos a desviarnos fácil. Al igual que el ejemplo del corredor, que tiene que tener su mirada puesta en la meta. Cuando él va a entrenar, que se va a enfocar, va a hacer su calentamiento, va a buscar todos los ejemplos, va a dejar todas las cargas atrás, va a tomar el ejemplo de la nube de testigos. Todo eso, cuando él lo va a hacer, él está pensando que yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Tiene su mirada puesta en la meta para poder ser vencedor. Asimismo, tenemos nosotros que estar con la mirada puesta en Jesús, y por eso tenemos el ejemplo de Jesús, que fue capaz de superar y gozarse, escuche eso, y gozarse en su mayor reto porque tenía la mirada puesta en su recompensa. El texto nos dice que Jesús se gozó, dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y por qué él encontró gozo? ¿Por la cruz? No, por la recompensa, por lo que va a recibir después. O sea, no es que había gozo en la cruz, no es que es masoquista, es que él fue a la cruz gozoso porque yo sé lo que me espera después de la cruz. Yo sé lo que hay detrás de la cruz y yo voy confiado y gozoso porque yo sé lo que viene después. Yo puedo enfrentar este obstáculo con valor porque yo sé lo que viene después. Y así todos estos hombres que corrieron en fe estaban esperando su recompensa y corrieron y pudieron vencer todos sus obstáculos porque ellos sabían lo que hay después del obstáculo. Ellos sabían qué viene después, con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en la meta. Eso produce gozo. Eso permite que podamos correr esta carrera de obstáculos ligeramente, confiadamente, enfocados. Por tener la mirada puesta en su recompensa, dio por menos los sufrimientos. Incluso consideró que el sufrimiento en la cruz era una caballá. Si usted me entiende en la terminología.
Por esto Jesús es el mayor ejemplo a considerar de todos los corredores, dice el texto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nuestras luchas, amados, nuestros obstáculos no han sido derramamiento de sangre por resistir el pecado. ¿Cuántos de acá dicen yo no voy a pecar y por eso sangran por no pecar? Jesús hasta sudó sangre, sufrió la muerte por resistirse al pecado y salvarnos a cada uno de nosotros. Dice el texto, considerad aquel. Pon tus ojos, enfócate en aquel, olvídate de todo aquel que está alrededor, enfócate en aquel que sufrió tal contradicción, tal obstáculo de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse. No hay otra persona en la que podamos poner nuestra mirada, porque solo Jesús es el inicio y la meta del corredor. No hay pastor, no hay papa que diga que ahora va a aprobar cualquier documento y que eso es lo que nosotros vamos a hacer. No hay otro hombre bajo el sol en el cual tú y yo debemos poner nuestra confianza para poder vencer esta carrera. No existe otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar la salvación, en el cual podamos poder poner nuestra mirada como ejemplo. Porque este es el mayor ejemplo. Por eso el pasaje dice, considerad aquel que sufrió. Ese debe ser la realidad por la cual tú y yo vemos la realidad de la vida. Poner la mirada en Jesús es traer a mi memoria su vida de obediencia en todos los procesos de mi vida. Es interpretar mis aflicciones desde la óptica de la cruz. Es poner los ojos en Jesús. No es ponerlo a Él de primero. Voy a explicar qué quiero decir. Cuando te digo que debe ser un foco, no estoy diciendo que pongas a Jesús de primero, que pongas a Dios de primero. No es eso. Porque tú en la mañana puedes poner a Dios de primero y haces tu devocional y oras, y después saliendo en el tránsito le puedes enseñar al conductor cómo está en tu cutícula de tu dedo, de dedo del medio, y le puedes decir un San Antonio. Pero tú saliste de tu casa poniendo a Dios de primero, varón. Yo puse a Dios de primero. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es que Jesús es el lente de contacto. Es la realidad por la cual yo miro todo en mi vida. Cuando me levanto, cuando salgo en el tránsito, cuando desayuno, cuando como, cuando comparto, cuando hablo, cuando pienso. No que yo lo voy a poner de primero, porque si lo pongo de primero, entonces ¿qué es lo segundo? Discutí en la casa, pero lo primero es Dios, aunque yo discutí. Entonces no tiene sentido. Por lo que estoy diciendo es que Jesús es la óptica por el cual tú vas a mirar tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Muchos obstáculos. ¿Y cuál es la realidad de Jesús? Muchos obstáculos vencidos. Entonces, si Él pudo, me está diciendo que yo pude. Él tiene ejemplos en las Escrituras por la cual también lo vencieron y yo puedo vencerlo. ¿Entiendes cuál es la idea? Es que yo miro a Jesús y yo lo miro a través de su realidad. Y su realidad fue que Él sufrió el menosprecio, que Él fue escupido, que fue abandonado, que fue rechazado. Él sufrió más que yo y lo soportó con gozo. Y ahí está puesta mi mirada. Esta situación que me está pasando ahora, este obstáculo que me está pasando ahora, solo sirve para fortalecerme. No me va a hundir, no me va a destruir hasta desmayarme. Me va a afectar, claro, no soy un extraterrestre, me va a afectar, pero no me va a hundir, me va a fortalecer. Es que Jesús sea el filtro por donde veamos la realidad de la vida. Eso es poner los ojos en Jesús. Número 5. Y el último. Como un corredor tiene que someterse a las reglas del juego, nosotros debemos aceptar con bien las reglas de la vida o las reglas del juego. El pasaje sigue diciendo: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto es un pasaje muy famoso utilizado para la disciplina, que está bien, no está mal, pero la idea es, en su contexto de lo que está diciendo es que la vida tiene su propia regla de juego. Que el Señor no es que disciplinó a Jesús para castigarlo, sino que en la vida hay disciplinas que nos ayudan a crecer,
Y normalmente los procesos de disciplina solo se conocen como la disciplina correctiva. Pero en nuestra vida, o la verdadera disciplina que la Biblia enseña, son dos procesos: la preventiva y la correctiva. Una que es antes de cometer y otra que es después. Entonces, en este caso, Jesús fue disciplinado porque por las adversidades de la vida, y él las soportó. Preventiva. Las adversidades que Jesús enfrentó, como la tentación en el desierto, como estas situaciones que Jesús superó, fueron disciplina de parte del Señor. Por eso está conectado totalmente con el sufrimiento de Cristo, porque lo que está diciendo literalmente es como si este sufrimiento de Cristo fue como una disciplina. Pero no fue que Dios lo puso a sufrir, es que estamos en un mundo caído, en el cual vamos a experimentar situaciones. Y esto lo que hace Dios a través de la disciplina es que nos ayuda. Sí. Y esto es una evidencia de que nos ama. ¿Por qué? Porque en este proceso de disciplina Él provee la ayuda, porque nos ama. Dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque todas las aflicciones que enfrentamos en esta vida, podemos aprender algo de ellas. Dios utiliza, no es que Dios te pone los obstáculos para que tú te tropieces y te vayas de boca. Es que la vida lo trae por default, las dificultades, los obstáculos, y el Señor te da la fuerza para que tú lo venzas. Y si tú no lo vences, tristemente vas a tener que repetirlo. Yo lo veo de la siguiente manera. En esta carrera hay un solo camino. Si tú no eres capaz de enfrentar esos obstáculos, te vas por otro lado. Ese obstáculo te va a aparecer en otro lado, o nunca vas a poder crecer. Te vas a estancar porque tienes que cruzar por ese camino que Dios te ha provisto. Ese obstáculo hay que pasarlo, hay que vencerlo para poder crecer. Jesús pudo pasar todos los obstáculos que se le colocó por el frente. La nube de testigos, ellos pudieron pasar o sobrellevar todos los obstáculos que se le pusieron por el frente, demostrando así que son amados por Dios. Lo que Dios hace con las aflicciones y dificultades es ayudarnos a fortalecer nuestra confianza en Él y así poder crecer en madurez. Mire cómo dice Primera de Pedro. En lo cual, en Primera de Pedro 6:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que las pruebas que nosotros recibimos, los obstáculos que recibimos, nos ayudan a poder ser mejores. Los mismos obstáculos que presenta la vida, Dios lo utiliza para que nosotros podamos ser mejores. Por eso debemos correr legítimamente, enfrentando los obstáculos, no corriéndoles. La corrección del juez no solo sirve para tener una carrera justa, sino para cuidar al competidor y a los demás corredores también. O sea que lo que Dios nos ha provisto es para poder vencer estas pruebas. Debemos entender que las aflicciones son parte de la vida y entender que Dios las usa, pero no hay garantía de que Dios las quite. Con esto te estoy diciendo que no hay garantía de que no pasemos obstáculos en esta vida. No hay. La garantía que te estoy diciendo, que dice la palabra del Señor, es que tú y yo seremos recompensados al final. Al final. Esa es la garantía que Dios nos ha dado. Por tanto, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, porque enfrentaremos aflicciones, enfrentaremos dificultades. No hay garantía de que Dios la quite. Por eso debemos correr fielmente. Dice 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No hay otro camino. Tenemos que vencer los obstáculos, pero con la mirada puesta en Jesús. Es con Jesús en el camino, es enfocados en Jesús. Por tanto, amados, 5 cosas que nos animan a no desmayar en la carrera de la vida. Observar los buenos ejemplos de los corredores fieles, despojarnos de todo peso y del pecado que nos persigue o nos asedia, entender que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, poner nuestra mirada fija en Jesús y además debemos aceptar con bien las reglas del juego. Debemos correr legítimamente. La vida tiene obstáculos, tenemos que enfrentarlos con Jesús en nuestra barca, con la mirada puesta en Jesús siempre. En el 2024
iniciando recién, nosotros como familia recibimos una noticia terrible. Pero primero, el 24 de diciembre de mi cumpleaños, cuando me levanté, me dieron un regalito buenísimo. Y me dieron una capsulita de esas que son así, que tienen una rayeta en el medio, que dice positivo, embarazo. Gloria a Dios. Pero el 1 de enero, nosotros perdimos el embarazo. Eso fue una terrible noticia. Pero el 1 de enero, se me dañó el motor del carro. Ya usted sabe. 2 patronas de la casa se me complicaron. La primera patrona y la segunda. Qué terrible 2024. Comprar un motor nuevo y tratar de sobrellevar estas luchas y estos obstáculos que enfrentamos. No sé si tú aquí, amado amigo y hermano que nos escuchas, has enfrentado obstáculos en el 2023. No sé si recién has iniciado este 2024 y ya has enfrentado obstáculos igual que nosotros. No lo sé. Pero piensa en esto. ¿Cuáles obstáculos estás enfrentando? ¿Estás preparado para recibirlo? Nadie está preparado. Yo no me preparé para eso. Yo no estaba esperando ninguno de los 2 palos, pero llegaron. De cierta manera yo estuve un poco preparado cuando le decía a mi esposa, mira, para el 24 de diciembre, para mi cumpleaños, yo quiero que este año sea sin mucha cosa. Lo más sencillo posible, no quiero gastar dinero, ni un chin. Pero resultó que luego me benefició porque no gasté dinero y cuando vino el palo pudimos resolver. Entonces, de cierta manera sí. Pero ¿cómo te estás preparando tú para los obstáculos de la vida? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para los obstáculos de la vida? Dios nos ofrece herramientas valiosas. Herramientas valiosas para que podamos correr bien. Y nos ofrece recompensas si lo hacemos con excelencia. No estamos solos. Jesús venció al mundo y nos dice que podemos hacerlo si corremos mirando a Él. Jesús venció al mundo y nos da herramientas. ¿Cuál es herramienta? Tenemos una nube de testigos. Despojémonos de todo el pecado. Corramos con paciencia. Pongamos la mirada en Jesús y aceptemos con bien las reglas del juego. Tenemos herramientas, pero en este pasaje encontramos esta. Obviamente en las Escrituras encontramos muchísimas más, pero tenemos herramientas para poder vencer. Dios no nos ha dejado solo. Dios está con nosotros, guiándonos en todo el proceso. ¿De qué manera te estás preparando para los obstáculos? No es que seas negativo, es que seas preventivo. ¿De qué manera te estás preparando para los obstáculos? Así que, Iglesia Bíblica de la Villa Olímpica, nosotros tenemos por delante un supremo premio por alcanzar. Enfoquémonos por ser hallados fieles, aunque en nuestro alrededor nuestros ojos noten cómo se despedaza el mundo. Nuestros ojos deben estar colocados solamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Salvador que venció al mundo. Por último, quiero preguntarte, ¿qué cosas te son impedimentos para correr fielmente la carrera de la vida? Piensa en esto. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Hay obstáculos en la vida? Porque hay obstáculos en la vida que vienen solitos, que tú no tienes que hacer nada para que lleguen. Ellos llegan solitos. Nosotros no estábamos buscando esa pérdida, pero llegó solita. Pero hay otro obstáculo que lo provocamos nosotros. Por eso despojémonos de todo peso del pecado. Por lo menos quisiera darte 5 cosas rápidas que podamos hacer con los obstáculos. Número 1, identifícalo. Identifícalo. ¿Cuál es el obstáculo? Identifica lo que no te deja avanzar. Identifícalo, es el primer paso. Número 2, si lo identificaste, ¿cuál es ese peso que te está persiguiendo? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Vuelve a Dios. No prosigas por ese camino. Ese camino no te va a llevar por ningún bien. Número 3, ora a Dios. Pide ayuda. Señor, ayúdame, yo te necesito correr esta carrera. Yo necesito tu ayuda. Número 4, hazle frente con valentía. Sé valiente. Para esto solamente los valientes. Para ir y pedirle perdón a un padre o una madre que te abandonó toda la vida, tú tienes que ser valiente, tú tienes que ser guapo para eso. Eso no es para cobarde.
Para ir a rehacer una relación destruida de hace años, tú tienes que ser guapo, tienes que ser valiente. Entonces, sé valiente, enfréntalo con valentía. Hazle frente con valentía, busca ayuda profesional. Eso es hacerle frente con valentía a una situación del pasado, un trauma que tienes. Busca ayuda profesional, no puedes hacerlo solo. Eso es hacerle frente con valentía. Mira, reconozco que hay un problema en mí. Yo lo reconozco, lo sé. Busca la ayuda, no te quedes con eso, no te lo tragues solo, te va a envenenar. Comunícalo con alguien de confianza, habla con tu pastor, habla si hay algo que te está trayendo una carga del pasado. Todos necesitamos ayuda. Permite que Jesús sea tu salida y tu entrada. Por eso dice que Él es el autor y consumador de la fe, el principio y el final. Él es la salida y la llegada del camino del corredor. Y por último, si aquí hay una persona que no ha colocado su fe en Jesucristo, la invitación es a poner la mirada fija en Jesús. Así como en Juan 14:15 que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ilustración es que habían unas serpientes picando a todas las personas, y ese veneno era mortífero. Pero Dios le dijo: levanta una serpiente y colócala en un palo, y todo aquel que mire la serpiente será sanado. Asimismo, la invitación, si tú no has colocado la fe en Jesucristo, mira a Jesús, que solamente por creer en Él, Él te da vida eterna, dice el pasaje. Dice la Biblia que solamente por creer en Jesús, por poner tu mirada en Jesús, Él puede darte vida eterna. Mira a Jesús, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque es suficiente para salvarnos, pero es suficiente para sostenernos, para ayudar a correr la carrera firmes. O sea que necesitamos a Jesús en toda el área de nuestra vida, en todas las áreas, desde el inicio de la salvación a todo el proceso de santificación hasta la glorificación. Lo necesitamos en todo el proceso. Pongamos la mirada en Jesús. Si quieres hacerlo por primera vez, hoy es un buen día de colocar tu mirada en Jesús, y ese veneno mortífero de la serpiente que te ha picado, que se llama pecado, una vez y por todas, ya no recibirás la condenación, no recibirás la muerte por el pecado, sino que recibirás la vida eterna por haber creído en Jesucristo. Amados, muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos que su palabra nos sirva de edificación. Recordemos la ilustración del corredor. Si nosotros tomamos el ejemplo de los demás, si nosotros nos despojamos de todo peso del pecado, si nosotros corremos esta carrera con paciencia, si nosotros ponemos la mirada en la meta y nosotros aprendemos a correr bien, pueden ser 5 consejos que nos pueden ayudar a ser obedientes. Es posible que tú hayas hecho 2, 1, 3, 4 de esto que tú lo estés haciendo, pero solamente medita cuál tú crees que te hace falta para que comiences a aplicarlo para este 2024. Para que comiences a vivirlo y comiences a crecer y a correr bien esta carrera de obstáculos que enfrentamos todos los que estamos en esta tierra, porque estamos en un mundo caído. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias, Señor, porque tenemos la libertad de cantarte, de abrir tu palabra, de poder gozarnos en ella, de poder degustarla, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta gente, por esta familia unida, esta familia de amor. Te ruego, Señor, que tú le ayudes a poder cumplir todos los planes y propósitos y metas que se han hecho para este 2024 y todos los planes a grande escala que se han hecho. Señor, yo te ruego que le des la fuerza, el ánimo pronto para poder superar todos los obstáculos que se enfrenten. Si aquí hay una persona, Señor, que ha enfrentado más obstáculos de lo que nosotros hemos enfrentado, rogamos que tú estés asistiéndole, que tú estés animando, que tú estés fortaleciendo su vida. Ayuda a nosotros, Señor, a poder poner la mirada en ti y solamente en ti. Que seamos hallados fieles ante ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.